Ebenecer. Esto es una realidad. Ebenecer significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y así es. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor a permanecer fieles. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor a permanecer en su palabra. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor con vida, con salud y con el estudio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Hoy es día de discipulado y vamos a retomar la serie que comenzamos ya hace un par de semanas. Una serie a la que llamamos Edificadores. La propuesta de esta serie es que aprendamos de los hombres a quienes Dios escogió para ser edificadores de algo especial. La semana antepasada aprendíamos de Noé, cómo Dios lo escogió para edificar o construir un arca para salvación de su vida y de su familia. Y aprendíamos de él a cómo nosotros podemos y debemos ser edificantes, edificadores en nuestros hogares, buscando el mismo propósito, la salvación de nuestra familia. El día de hoy vamos a estudiar el tema edificando el templo de Dios. Recuerdo que hace algunos años a la iglesia llegó una familia, era la pareja y sus hijos, y encajaron muy bien con los hermanos de la congregación, tanto que les gustaba que los hermanos les visitaran. A nosotros nos invitaban a visitarles muy seguido y todos disfrutábamos estar en su casa porque eran gente nueva y queríamos hacerles sentir, que realmente les amábamos, que realmente eran especiales para nosotros. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, algunas de las familias que acostumbraban visitarles empezaron a dejar de hacerlo. Esta familia, intrigada, llegaron a pensar que era por falta de espacio y después compraron una casa buscando tener espacio suficiente para recibir a los hermanos en su casa. Cuando vieron que la situación no cambió, vinieron a platicar con nosotros. Nosotros tuvimos que enfrentarlos a la realidad de la situación y hacerles ver que la casa no era el problema, que el carácter de ellos era el problema. Porque ellos tenían algunas costumbres, tenían su forma de ser muy especial y no era algo a lo que la mayoría de personas está acostumbrado. Por ejemplo, para llegar a sus casas y entrar a sus casas, todos los que les visitábamos teníamos que quitarnos el calzado, teníamos que quitarnos nuestros zapatos y entrar en calcetas o calcetines, o en caso de las mujeres que a veces llevaban sandalias o zapatos sin calcetines o calcetas, pues entraban descalzas a su casa porque tenían alfombra de color claro, no precisamente blanca, pero era un color muy claro. A la hermana no le gustaba que nadie entrase a su cocina, ese era su reino. No le gustaba que le abrieran sus gabinetes, que le abrieran sus gavetas. Ella quería tener control total de la cocina. Nos atendían de maravilla, no me malinterprete, ellos daban lo mejor de sí, pero estas situaciones hacían sentir incómodo a la mayoría de personas, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que ya sea que visitemos o que nos visiten, lo primero que las hermanas hacen es ofrecer ayuda en servir, en limpiar, en recoger o preparar la comida que vamos a disfrutar. Así es de que era una situación muy complicada con ellos porque si bien es cierto los amábamos, pero estar con ellos era un poquito incómodo por estas cosas. Y ellos notaron que la gente empezó a ausentarse, a dejar de frecuentarlos, a dejar de visitarlos, hasta que llegó aquel momento incómodo en el que tuvimos que decirles que no era el problema la casa, sino que ellos, su carácter, su forma de ser, sus costumbres, era lo que hacía que la gente, no es que no los amaran, pero se sentían incómodos. Los niños no querían ir a la casa de ellos, por eso es de que a los papás les decían, no, no vayamos, no vayamos, y se volvió una situación bastante incómoda hasta que ellos entendieron cuál era el problema y empezaron a cambiar esas situaciones. Después todo cambió. Esto me quedé pensando con el tema que vamos a aprender el día de hoy, porque muchas veces sucede exactamente lo mismo con nosotros y Dios. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, Dios nos ama y quiere habitar en nosotros, la verdad es que en muchas de nuestras vidas Dios no se siente cómodo.
porque Dios no se siente cómodo ni puede habitar donde hay pecado, donde hay carácter desagradable a Dios, donde se aferra uno a sus costumbres, a sus ideas y hacemos sentir incómodo a Dios. Entonces, pensando en esto, quiero que aprendamos de Salomón a cómo edificarle un templo a Dios, no solamente que sea un templo bonito, sino que sea un templo donde Dios se sienta a gusto, donde Dios disfrute estar. Para esto, quiero comenzar haciéndole un contexto general sobre el plan de Dios para habitar entre nosotros los hombres. Ustedes se recordarán que en el libro de Génesis capítulo número 1 empieza Dios con la creación de todo lo que hasta el día de hoy existe y de la creación del hombre. Dios habitaba con el hombre. La Biblia dice que el Señor bajaba al atardecer y buscó a Adán. Suponemos que eso sucedía todas las mañanas, todas las tardes, y tenían una comunión perfecta con Dios. Después todos sabemos que entró el pecado y esa comunión perfecta se rompió. Después hubo necesidad de que Dios buscara la forma de habitar entre su pueblo, de habitar entre los hombres. Por supuesto, no habitaría dentro de ellos por lo que acabamos de decir, porque el hombre estaba en pecado. Por lo tanto, Dios buscó un medio de habitar entre los hombres, pero no dentro de los hombres. Y esto llegó así hasta los tiempos de Moisés, cuando Dios le reveló a Moisés de forma muy clara y específica lo que Dios quería que hiciera para que Dios pusiera su presencia en un lugar específico para habitar en medio del pueblo. Ese lugar, ese objeto que Dios le pidió a Moisés, se llama el Arca del Pacto. Aquí tengo yo un ejemplo en miniatura. Este fue un regalo de una persona que estuvo en el pueblo de Israel, en Jerusalén, y me compró esta réplica pequeña del Arca del Pacto. Y esto es el Arca del Pacto. Dios le mostró a Moisés las medidas exactas, el material exacto, todo cuanto detalle Dios quería que este objeto tuviera, Dios se lo mostró a Moisés y Moisés se tuvo que limitar a lo que Dios le mostró y lo que él pudo ver para que hiciera las cosas conforme a la voluntad de Dios. Después Dios puso su presencia en este arca y Moisés fue instruido por Dios para hacer el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda, como una tienda de acampar, donde estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, y luego estaba otro espacio donde se llamó el lugar santo, y después estaba el lugar, el atrio, perdón, donde se hacían los sacrificios de los animales, y aquí en el lugar santo ministraban los sacerdotes a Dios, ofrecían incienso, y en el lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie más que el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año. Y esto se convirtió en la representación máxima de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Así fue hasta los tiempos de David. Cuando David ya fue constituido rey y empezó a reinar, tenía ya su palacio, de pronto hizo conciencia o se puso a meditar en el hecho de que la representación máxima de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel estaba en una tienda de acampar. Y el rey David se puso a pensar, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio y la presencia de Dios esté en una tienda? Y puso en su corazón el deseo de hacer un templo, una casa a Dios. A Dios no le desagradó la idea, sin embargo le dijo a David que no sería él el que la fuera a hacer, sino que le iba a dar ese privilegio a Salomón. Y Salomón es el que Dios escogió, es a quien Dios escogió para edificar o construir el templo donde iba a estar también el arca de Dios en ese lugar. Entonces, quiero referirme a 4 ideas generales de la forma en que Salomón trabajó para construir este templo donde iba a habitar la presencia de Dios. 3 ideas que nos van a ayudar a nosotros a edificar un templo que sea digno del Dios al que servimos, porque Salomón hizo un templo magnífico. Le decía yo que vamos a ver 3 ideas
de la forma en que Salomón trabajó para edificar este templo. Lo primero que podemos decir de Salomón es que no escatimó ningún recurso para edificar el templo de Dios. Esto significa que Salomón usó lo que le dio el rey David y estuvo dispuesto a dar lo mejor de él, lo que él tenía, y lo que no tenía fue a conseguir de lo mejor para que todo lo mejor, los mejores materiales fueran parte del templo a su Dios. El rey David, antes de morir, cuando tuvo él el deseo de hacerle casa a Dios, empezó a ahorrar, empezó a preparar oro, plata, joyas preciosas para los utensilios, para todo lo que él tenía en mente hacerle a Dios. Y por supuesto, ya les dije que Dios no se lo permitió, sino que le dio ese privilegio a Salomón. Sin embargo, guardó todo ese oro, todas esas riquezas y se las dejó a Salomón, que Salomón las manejó con fidelidad, usó todo lo que su padre le dejó, pero además estuvo dispuesto a dar lo mejor de él. Cuando Salomón fue rey, dice la Biblia que Dios lo prosperó como a ningún otro rey. No ha habido rey más rico ni antes ni después de Salomón. Salomón fue tan prosperado por Dios que en sus tiempos dice la Biblia que la plata era considerada como las piedras que se encontraban en el camino, porque era un reino sumamente próspero. Y Salomón no escatimó, no dijo ya puse mucho oro, se me va a terminar, se me está bajando mi cuenta de cheques, se me está bajando mi fondo de bancario. No comentó ni pensó absolutamente nada. Él estuvo dispuesto a dar todo y lo mejor que él tuvo para la edificación del templo. Estos son detalles que nos van a enseñar al final del estudio, porque los vamos a aplicar a nuestra vida, por lo que le ruego que tenga cuidado, memorice y considere lo que estoy diciendo. Él no escatimó ningún recurso, dio lo mejor de sí para edificarle el templo a Dios. Salomón tuvo mucho oro, mucha plata, y no escatimó nada de ello para edificarle el templo a su Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga literalmente que la prioridad en la vida de Salomón fue edificar el templo a Dios. Sin embargo, no son palabras, pero sus hechos, lo que nos deja saber que en la vida de Salomón fue su prioridad construir el templo de Dios. Entonces, la primera idea que a mí me gustaría que usted mantuviera en su mente es el hecho de que Salomón dio lo mejor de sí mismo, dio lo mejor de sus recursos, dio lo mejor de lo que tenía, y cuando no tenía y le hacía falta, iba a buscar madera, iba a buscar los recursos, pero traía lo mejor de los materiales necesarios para la construcción del templo que le estaba preparando a su Dios. La segunda idea que yo quiero hacer resaltar en esta tarde es que Salomón edificó un templo que era exclusivo para Dios. En este lugar, en este templo, todo se trataba sobre Dios. Todo era por Dios, todo era para Dios, y tenía el propósito de que fuera un lugar exclusivo donde se honrara a Dios, un lugar de adoración exclusiva a Dios, y que el templo mismo fuera un acto de adoración a Dios. Es decir, no solamente se hizo algo al ahí se va, o algo sin meditarlo, algo sin planearlo, algo sin planificarlo, para que se sirviera a Dios ahí dentro y se adorara a Dios, no, sino que Salomón tenía la idea de que el mismo templo fuera un acto de adoración a Dios, y además fuera un lugar exclusivo para la adoración a Dios dentro de él. Esto nos hace entender que en el corazón y en la mente, no solamente de Salomón, sino del pueblo de Israel, era inconcebible, era realmente impensable. Nadie podía llegar a imaginar que dentro de ese templo donde estaba el arca del pacto pudiera haber espacio para tener un ídolo. Era algo impensable, era simplemente algo imposible. No cabía en la cabeza, en la mente de nadie, que en el templo de Dios pudiera haber ídolos. Esto nos habla precisamente de que ese lugar era solamente para Dios. No había lugar para nadie que no fuera Dios.
y por ser exclusivo de Dios era considerado un lugar santo. Esto significa que los judíos, el pueblo de Israel, no permitían que nadie que estuviera impuro entrara al templo de Dios. Nadie que estuviera en pecado podía entrar o debería de entrar al templo de Dios. Los sacerdotes que venían a ministrar delante de Dios tenían que purificarse y hacer algunas ceremonias de purificación antes de presentarse a Dios, porque no podía alguien concebir presentarse a Dios sin purificarse. No podía alguien pensar que estando en un estado de pecado llegar a entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Era algo que no cabía en la mente de nadie, porque era considerado un lugar santo. Incluso una de las salas, ya dijimos, se llamaba lugar santo, pero la presencia de Dios, el lugar donde estaba la presencia de Dios, se llamaba no lugar santo, lugar santísimo. Entonces, si alguien entraba a ese lugar teniendo pecado en su vida, moría instantáneamente. Entonces, esto nos habla de que era un lugar que Dios había escogido para su exclusividad o con exclusividad. No podía vivir o habitar ni estar presente en ese lugar ningún ídolo, ni podía haber pecado. Entonces, la primera idea habla del hecho de que Salomón no escatimó ni en esfuerzo ni en recursos para darle a Dios algo que le honrara en sí mismo y además que fuera para la honra de Dios. Y la segunda idea habla de que el templo que Salomón construyó para Dios era exclusivamente para él. No era para que Dios habitara o cohabitara con algún ídolo de ninguna índole. Era único y exclusivamente para Dios. Por eso se llamaba lugar santísimo. Pasemos a la tercera idea que quiero compartirle y después vamos a hacer un entrelace con la idea general y principal, que es que tú y yo somos templo de Dios. La tercera idea que quiero que resaltemos de la manera en que Salomón construyó el templo es que Salomón edificó un templo que no era indestructible, no era algo eterno, era un edificio que era temporal, era un edificio que estaba expuesto a la conquista de algún otro imperio o incluso a la destrucción. Aunque Salomón usó los mejores materiales, construyó el templo con la mejor madera, le puso oro por todos lados, le puso bronce por algunas partes, y aunque usó materiales que resistían el clima, la lluvia, el viento, el sol, y además resistirían por muchos años el uso, porque eran materiales preciosos como oro y plata, entonces eran materiales resistentes y por supuesto eran materiales resistentes al fuego también, pero era un lugar que era especial por la presencia de Dios. Si Dios no estuviera en el templo era considerado cualquier otro lugar. No era el templo lo especial, era la presencia de Dios que hacía al templo algo especial. Mientras Dios estuvo en el templo de Salomón, ese lugar era indestructible, era impenetrable, no podía entrar absolutamente nadie. Sin embargo, Dios le advirtió al pueblo de Israel: si ustedes se apartan de mis caminos, si ustedes me dan la espalda, entonces yo me voy a ir de esta casa. Porque yo no puedo habitar en casa hecha de manos de hombres. Imagínense, el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo podría Dios habitar siempre en un edificio hecho por la mano de hombre? No puede ser así. Dios tuvo misericordia y aceptó habitar en esa casa con la condición de que el pueblo de Israel se mantuviera fieles a sus estatutos, a sus mandamientos o a su palabra, dicho de otra forma. Mientras Dios estuvo ahí, ese templo era indestructible. Sin embargo, la historia nos deja claramente la explicación de que ese templo terminó en ruinas, porque sucedió lo que Dios les había advertido. Ellos abandonaron a Dios y Dios
se ausentó de esa casa. ¿Puede usted imaginar a un ejército que viene a conquistar esa ciudad? Cualquier otro edificio, cualquier otro templo, los ejércitos los derribaban para dejarlos en ruina. Pero ¿puede usted imaginar a un ejército tratando de llevarse todo el oro del templo? Debieron haber derribado paredes, debieron haber hecho ruinas completamente de aquel templo para poder sustraer todo el oro que ahí se encontraba. Entonces, ese templo, a pesar de que era algo precioso, algo hermoso, algo majestuoso, en realidad era algo también temporal. ¿Por qué hizo Salomón algo tan majestuoso y temporal para Dios? ¿Por qué invirtió tanto Salomón sabiendo que corrían el peligro de que sucediera lo que históricamente sabemos que sucedió? La respuesta es sencilla: porque era un acto de adoración. El arca del pacto que Dios le mostró a Moisés en sus detalles hasta el último de ellos, y que Moisés le hizo a Dios, fue una iniciativa de Dios, fue una manifestación de la gracia de Dios para que Dios habitara entre los hombres. Pero el templo de Salomón no fue exigencia divina, no fue que Dios vino y le dijo, quiero que me construyan un templo y lo quiero de estas medidas y lo quiero. No. Eso fue una iniciativa de un corazón agradecido y adorador, como el corazón del rey David y después el corazón de Salomón. Tenían la intención de manifestar su adoración a Dios. Y entonces, como ese templo era un acto de adoración a Dios, tenía que llevar lo mejor de ellos, lo mejor de sus recursos y lo mejor de su corazón. Esta pequeña gran diferencia hace todavía más nobles y grandiosos los hechos de Salomón. Porque ahora repasemos las tres ideas con el contexto de que es un acto de adoración. Como era un acto de adoración la construcción del templo, ahora entendemos que Salomón se diera todo lo mejor de sí mismo, todo lo mejor de sus recursos e hiciera todo lo imposible para que en su acto de adoración, que era el templo, estuviera lo mejor de sus hechos. Ahora entendemos que Salomón no escatimó en hacer algo exclusivo de Dios, para Dios, porque era un acto de adoración. Salomón no solamente quería adorar a Dios, sino que quería un lugar donde pudiera ser adorado continuamente. Y Salomón, a pesar de saber que era un edificio posiblemente que podía llegar a ser conquistado, un edificio temporal, estuvo dispuesto a dar lo mejor porque era un acto de adoración. Entonces, nosotros, al comprender estas cosas, debemos de imitar a Salomón en su forma de edificar el templo. Porque la Biblia dice que nosotros, usted y yo, somos el templo de Dios. Y que ya no es un arca la que tiene la presencia de Dios, ahora es nuestro cuerpo, ahora es nuestra vida la que tiene la presencia de Dios. Ya Dios no habita solamente entre nosotros, ahora Dios habita en nosotros. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El templo de Dios somos usted y yo. Individualmente, usted es un templo de Dios, yo soy un templo de Dios. Cada uno de los que somos hijos de Dios somos un templo de Dios, pero cuando nos juntamos como iglesia, cuando nos juntamos como congregación, entonces, además de ser templos, somos piedras vivas que construimos un edificio donde habita Dios. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos del 5 al 8, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra
principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La casa de Dios tiene un fundamento. Y ese fundamento, el apóstol Pedro aquí lo llama la piedra angular. Y esta piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del edificio que nosotros vamos a levantar. Ese es el fundamento de nuestra vida, de nosotros que somos el templo y la casa de Dios. Tenemos el fundamento, pero Dios, igual que a Salomón, nos da la responsabilidad y libertad de construir el templo que nosotros querramos. Si nosotros consideramos a Dios digno de un templo majestuoso como lo hizo Salomón, entonces seremos como Salomón. No escatimaremos en recursos, daremos lo mejor de nosotros, daremos lo mejor de lo que tenemos, lo haremos como un acto de adoración a Dios. Si aprendemos de Salomón a edificar un templo porque consideramos que Dios es digno de tener un templo maravilloso, porque Él es más maravilloso, pues entonces, igual que Salomón, lo haremos de una forma para que sea un templo exclusivo, santo y permanente para Dios. Dios nos da la libertad de que lo hagamos como nosotros querramos. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículos 10 al 16, dicen lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Este fundamento es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo lo que dice el apóstol Pedro. Hay un fundamento, y este fundamento es la piedra angular, y esta piedra angular es el Señor Jesucristo. De allí cada uno de nosotros es responsable de edificarle un templo a Dios como nosotros querramos. Podemos usar oro, plata o piedras preciosas, o podemos usar madera, heno u hojarasca. Con esto podemos entender que si nuestras obras son de fe y de obediencia, pues entonces estamos construyéndole a Dios, como Salomón, un templo glorioso. Nuestra vida está siendo edificada en Cristo con oro, con piedras preciosas y con plata. Le estamos edificando una casa donde a Dios le agrade vivir. Pero si por el contrario no lo obedecemos, pues entonces no estamos estimando a Dios y estamos diciendo, Dios se merece un templo de madera, de heno, de hojarasca y nomás para que esté y que no le pegue el sol. Y no es esa la verdadera intención de nuestra vida. Nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar mostrará la estima en que tenemos a Dios. Si consideramos que Dios es un Dios digno de lo mejor, pues entonces así deben de ser nuestras obras. Y si consideramos que Dios es un digno de lo que hay, ahí como salga, ahí como sea, pues entonces todas nuestras obras serán de la misma calidad. Entonces,
Me imagino yo que todos nosotros queremos construirle a Dios, como Salomón, un templo que sea digno de él. Y como nosotros somos el templo y ya entendimos que lo vamos a edificar con obras buenas, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las obras buenas? ¿Cuáles serían algunos ejemplos? No podemos hablar de una totalidad de las obras buenas, pero podemos ver algunos ejemplos de obras que sean oro, plata y piedras preciosas y que como resultado edifiquen nuestra vida de una forma de mucha calidad y que representen nuestras obras, nuestro templo, nuestra vida a un Dios que es digno de lo mejor. Podemos empezar con lo básico y lo elemental. Leer la palabra de Dios y orar son obras de oro puro. Cada momento que usted pase en lectura de la palabra de Dios, cada momento que usted pase en oración, son piedras preciosas en las que usted está construyendo su templo para Dios. Pero no solamente son las únicas. ¿Qué le parece la obra de perdonar? El perdón es una obra perfecta. Perdonar siempre será una obra de calidad. La palabra de Dios dice en Mateo 6:14 que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Entonces, el practicar el perdón siempre honrará a Dios, siempre nos hará favorecedores de la gracia de Dios. Por eso, practicar el perdón en todas nuestras relaciones, con el vecino, con el de la tienda, con el hermano, con el que nos ofendió, nuestras obras deben de ser diferentes a las del mundo. Porque si ustedes hacen lo mismo que ellos, pues entonces no están haciendo nada de más. Al contrario, si el mundo odia a los que le odian, ustedes amen a quienes les odian. Esas son obras mayores que las del mundo. Esas son obras de oro, de plata y de piedra preciosa. Entonces, si el mundo no perdona, nosotros debemos de perdonar. Esa es una obra mayor que las que hace el mundo. Miqueas capítulo 6, versículo 8 habla de que lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestra forma de obrar, de actuar, es que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos en la humildad. Esas tres son obras maravillosas, son obras de oro puro, son obras de piedras preciosas con las que puedes edificar tu vida para que tu vida sea un lugar donde Dios habite y represente la dignidad de Dios. Otra obra en la que podemos nosotros edificar nuestra vida es la bondad y la generosidad. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros practicamos la bondad y la generosidad con todos los que nos rodean, estamos haciendo buenas obras. Ya sabemos que las buenas obras no nos van a salvar, pero ya sabemos también que hemos sido salvos para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Entonces nuestras obras, nuestros hechos, hermanos, edifican nuestro templo que es la casa de Dios. Ahora, el templo de Salomón no solamente era precioso por fuera, sino también era precioso por dentro. Nosotros tenemos no solamente que tener obras buenas, sino que tenemos que estar bien adornados por dentro. Por dentro tenemos que tener oro también. Por dentro tenemos que tener piedras preciosas, Nuestro interior debe de ser tan puro y tan precioso como nuestro exterior. Si nuestro exterior es muy bonito, pero nuestro interior no lo es, Dios no va a estar a gusto. Va a suceder lo que le sucedía a la familia de las que yo le comentaba al inicio. Su casa era muy bonita, su casa era muy preciosa, pero el ambiente dentro, sus actitudes, sus costumbres, hacían incomodar a toda la gente. Nuestra vida es igual. Si por fuera todo es bonito y hacemos buenas obras y siempre estamos sonrientes y siempre hacemos lo bueno, pero por dentro estamos con nuestras actitudes para con Dios y tenemos rencores y tenemos
envidias, si tenemos coraje, celos, envidias y todo lo que la palabra categoriza como obras de la carne, entonces Dios no va a estar a gusto en su templo, que es nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que, como Salomón, preocuparnos por hacer un templo bello por fuera y un templo bello por dentro. Pero la pregunta es, ¿cómo adorno mi vida interior? Bueno, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 3, nos da la respuesta. En primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 6, dicen: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es decir, el oro no tiene que ir solo por fuera, sino el adorno, el atavío, sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Yo sé que el apóstol Pedro se está dirigiendo a mujeres. Sin embargo, cuando habla de corazón y espíritu, se acaban los géneros. Ya no podemos decir que solamente se refiere al corazón de una mujer o al espíritu de una mujer, sino al de todos nosotros. Por lo tanto, podemos decir que el ornato, el adorno interior del templo que nosotros debemos edificar todos los días a nuestro Dios, es el de un espíritu afable y apacible. Ese debe de ser el adorno que debe de haber dentro de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características de un espíritu afable y apacible? Antes quiero recordarle que este espíritu del que habla el apóstol Pedro es el mismo del que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo número 4 versículo 21 y en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Es el mismo espíritu de humildad del que habla el apóstol Pablo. Se puede poner o se puede quitar según nuestra conducta, nuestra decisión. Entonces es nuestra responsabilidad no solamente esforzarnos por hacer buenas obras para darle un templo bonito a Dios en nuestra vida, sino que además debemos esforzarnos para darle un templo bonito a Dios por dentro, para que se sienta a gusto, para que le agrade habitar en nosotros. Las características de un espíritu apacible y afable son tener serenidad. Esto significa ser una persona calmada, imperturbable. Piense en lo que a usted lo hace enojar. Piense en lo que le causa mal humor. Ahora, ¿cree usted que puede controlar esa situación y cambiarlo para que usted ya no reaccione de esa forma? ¿Estaría usted adornando el templo de Dios por dentro? Cuando usted sabe que algo le molesta, hay personas que no son muy calmadas y que tampoco son muy imperturbables. Hay personas que cualquier cosa les perturba. Están en el tráfico y se intranquilizan. ¿Y cómo se tarda? Ya el semáforo ya se tardó mucho y ya voy a llegar tarde. Cualquier cosita les quita la paz. Hay personas que en la tienda, cuando alguien se les mete en la línea, les roba la paz y se ponen a pelear. Y hay personas que cuando la esposa no les escucha, explotan y pierden la paz y rompen la paz de la casa porque no son tranquilos, no son tiernos, no son serenos, no son calmados. No tienen un espíritu apacible. Pero cuando entendemos y cambiamos esas cosas y decimos, a ver, no puedo reaccionar así, no voy a reaccionar así, tengo que aprender a tener paciencia. Entonces, lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, es estar adornando el templo de Dios por dentro. Ya no solamente por fuera, sino también por dentro. El espíritu apacible, el espíritu afable, es un espíritu pacífico. Es una persona que no contesta con violencia a la violencia. Mira a su alrededor. ¿Qué ve en la sociedad?
violencia que provoca más violencia. Si nosotros aprendiéramos a no contestar con violencia, si tuviéramos un espíritu afable y apacible, que no reaccionáramos violentamente aun cuando nos violentan a nosotros, aun cuando el esposo o la esposa nos habla fuerte, nos grita o hace alguna grosería, si nosotros no reaccionamos igual, es porque tenemos un espíritu apacible. Y si reaccionamos igual, tiene que caber en alguno de nosotros dos la prudencia de comenzar a adornar el templo de parte de Dios por dentro de nuestro corazón. Una característica de alguien que tiene un corazón apacible y afable es una persona que es mansa, es decir, practica la mansedumbre. Esto significa que tiene una docilidad que se muestra en el trato con los demás. ¿Usted conoce personas que no pueden tratar con las personas? Hay gente que está trabajando en alguna área del servicio al cliente y no le gusta trabajar con personas. Hay gente que no tiene un espíritu apacible y afable, pero trabaja sirviendo a los clientes en el banco, en la tienda, en el camión, en el campo, en cualquier lado. Hay gente que no puede, no tiene esa apacibilidad de tratar con las personas, esa amabilidad, pero quiere estar trabajando. Por eso es de que a veces los trabajadores de las tiendas, por teléfono, por cualquier situación, están de mal carácter, están de mal humor porque enfrentaron a un cliente que les maltrató, que les hizo ver su suerte, que les ofendió, que les hizo pasar un mal rato y se quedaron ya molestos, se quedaron enojados porque están reaccionando con violencia y viene otro cliente y ya lo encuentra mal encarado y empieza a tratar a todo mundo como si todo mundo le hubiera ofendido porque no tenemos un espíritu apacible, afable. Pero lo mismo sucede en casa, ¿no es cierto? Cuando el esposo o la esposa nos hacen algo, ¿cómo reaccionamos con todos los que están a nuestro alrededor? ¿Acaso no reaccionamos como si todos nos hubieran ofendido, como si todos nos hubieran faltado al respeto, como si todos hubieran cometido un error contra nosotros? Porque no tenemos un espíritu apacible, un corazón afable. Necesitamos adornar el templo de Dios por dentro. Entonces, nosotros somos templo de Dios y podemos aprender de Salomón a que no podemos escatimar esfuerzos. Tenemos que esforzarnos todos los días para que nuestras obras sean agradables a Dios, para que sean obras de oro, de plata, de piedras preciosas. ¿Ha oído usted la frase, esta persona tiene un corazón de oro? ¿Por qué se dice eso? Porque hace cosas buenas. Pues que se diga de ti, que se diga de mí, que somos cristianos de oro, cristianos que realmente somos un templo en el que Dios quiere habitar, en el que Dios se siente a gusto, porque sus obras, nuestras obras, representan a Dios. Que seamos creyentes, que seamos cristianos, que actuemos bien, pero que también estemos modelados por dentro y que también por dentro estemos agradando a Dios. Que como Salomón no nos cansemos, que no escatimemos ningún recurso, que siempre estemos dando lo mejor de nosotros para edificarle en nuestra vida un buen templo a Dios, un templo que sea digno de su grandeza, un templo que sea de oro, de plata, de piedras preciosas. Estas son nuestras obras. Tenemos que concluir esta tarde que para dar lo mejor de nosotros, o el hecho de dar lo mejor de nosotros sin escatimar ningún esfuerzo para que nuestro ser interior sea vestido de un espíritu afable y apacible, y además que nuestro exterior también sea cubierto con buenas obras que valgan oro, necesitamos aprender de Salomón a esforzarnos todo el tiempo. Podemos concluir, mis amados, que debemos hacer de esto una prioridad de nuestra vida. Cuidar nuestras obras y nuestro estado interior debe de ser una prioridad de nuestra vida porque es el lugar donde habita Dios. Es el lugar santísimo. No puede haber ídolos en nuestro corazón, ni ídolos de madera, ni ídolos de barro, pero tampoco ídolos interiores. Tampoco puede haber en nosotros amor al dinero, tampoco puede haber en nosotros nada de pecado.
nada inmundo. Por eso necesitamos sacar celos, envidias, corajes, resentimientos a través del perdón y sacar todo eso que no le agrada a Dios, porque es un templo exclusivo en el que no puede haber ídolo ni pecado, porque ahí habita Dios. Oro en el nombre de Jesús para que nuestra conducta cambie. Oro para que podamos comprender lo que no le agrada a Dios y que cambiemos nuestra forma de actuar y nuestra forma de conducirnos. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes les dé el don de sabiduría para entender la palabra del Señor. Oro para que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y que podamos comprender sus propósitos para cada uno de nosotros. Que nuestra vida sea un acto de adoración continuo a Dios. Mis hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos aquí primeramente Dios el domingo.